Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Hubo una suerte de acercamiento, principio de tregua entre Estados Unidos y China. Ya hubo otras antes que se rompieron. ¿Cómo estás viendo? ¿Esta vez va a durar o va a romperse nuevamente? Bueno, daría la impresión de que es un acercamiento bastante endeble, ¿no? En primer lugar porque el propio Trump con sus declaraciones lo relativizó el acuerdo. Pero más de fondo yo diría lo que hay ahí es un liderazgo científico-tecnológico que busca mantener Estados Unidos, que en la medida en que China va avanzando en el logro de sus capacidades de innovación, hay una disputa de fondo que no entra en este acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? El acuerdo apunta a desescalar lo que fue la subida de aranceles progresiva de Estados Unidos y las represalias consecuentes de China, pero no se mete en la cuestión de fondo, en la disputa entre los dos países, que es lo que hay en materia de quién maneja las tecnologías del nuevo mundo, podríamos decir así, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la cuestión de Huawei y la disputa por la posibilidad de operación de Huawei en Estados Unidos queda fuera, y también quedan afuera cuestiones como la cuestión de la propiedad intelectual en China y la posibilidad de transferencia tecnológica o no de empresas estadounidenses a empresas chinas, ¿no? Entonces me parece que es un acuerdo limitado que además ha sido relativamente hackeado por las palabras del propio Trump en este caso, ¿no? Claro. La ubicación de Trump en el escenario mundial, en su geopolítica, ¿en qué medida altera, modifica la ubicación previa de Estados Unidos en relación a acuerdos multilaterales en el ámbito de la OMC? Bueno, yo creo que hay un intento de Trump de avanzar hacia un bilateralismo, podríamos decir, ¿no? Es decir, acordar con países de manera parcial sin necesidad de atarse a esquemas multilaterales como justamente podría ser la OMC. Pero eso también se puede trasladar a lo que hizo, por ejemplo, en el plan de acción conjunta con Irán, con el resto de las potencias occidentales, con lo que hizo con el Acuerdo de París, es decir, retirarse en cierto sentido, pero para intervenir de otra manera con cada uno de esos países o grupos de países, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que la política exterior de Estados Unidos con Trump sí marca diferencias con Obama, en el sentido de que avanza más unilateralmente, saliéndose de esquemas de negociación conjunta, podríamos decir, más libre de manos para actuar como por ejemplo ahora hace con Irán, llevando a cabo una presión relativamente extrema, ¿no? En ese sentido me parece que esto lo que hace es generar más incertidumbre y más conflictos para las inversiones a nivel mundial, que después, bueno, también se manifiestan en lo que es, por ejemplo, la interminable salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y en otras cuestiones, pero digo, Claro. me da la impresión de que quiere deshacerse de los esquemas multilaterales que han venido conteniendo las tensiones comerciales y de inversión entre países en los últimos 20, 30 años, podríamos decir, ¿no? Desde los 90 en adelante. El FMI ya hace al menos 2 años que habla de las perspectivas de recesión. Ahora parece que las perspectivas de recesión se estarían adelantando. No, claro que esto no se puede predecir, no hay una fecha fija, pero evidentemente eso tiene rasgos estructurales, tendencias estructurales. ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, efectivamente, en el informe de perspectivas de octubre, el FMI pronostica para 2019 un crecimiento del 3% y para 2020 un crecimiento del 3,4%, que serían los valores más bajos de crecimiento económico de la economía mundial desde la gran recesión, desde la crisis de 2007-2009, ¿no? Eso ya marca una pauta bastante importante, y justamente creo que el punto de partida para pensar el problema de la desaceleración económica generalizada y sincronizada, como dice el propio FMI, es justamente la crisis y cómo fue la salida de la crisis, ¿no? En el sentido de que el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, con todo lo que fue la política de relajamiento monetario, lo que hizo fue inundar de liquidez en buena medida la economía mundial, pero hay un montón de capitales que hoy en día no encuentran valorización en la esfera productiva y se vuelcan a el sector financiero en líneas generales, pero
donde no aparece además, más de fondo, más subyacentemente podríamos decir, un cambio tecnológico que implique la posibilidad de, digamos, revitalizar la economía mundial desde mayores niveles de productividad. Es decir, la revolución informática no se ve reemplazada, en el marco de que se está agotando sus efectos, no se ve reemplazada por otro tipo de revolución o de constelación de innovaciones que hagan que la economía pueda de alguna manera revitalizarse a futuro, ¿no? Entonces ahí me parece que hay obstáculos importantes para la economía mundial, y si a eso uno le suma los factores de incertidumbre de los que hablábamos antes, el Brexit, la cuestión del petróleo vía tensiones en Medio Oriente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, muestran un panorama relativamente brumoso en el horizonte para la economía mundial en su conjunto, ¿no? Sí. La economía argentina, Alberto Fernández va a ingresar el 10 de diciembre como presidente en este mundo que estás describiendo, pero también en el vecindario cercano, en Latinoamérica, hay una convulsión importante de las rebeliones populares en Chile, Ecuador, hasta bueno, la alzada golpista en Bolivia. ¿Cómo estás viendo este panorama? Bueno, el panorama es tan conflictivo que hasta dejamos de hablar un poco de Venezuela, por ejemplo, Claro. ¿no? o de Nicaragua. Nos olvidamos de Venezuela y Maduro. Exactamente, o lo que hasta en una primera mitad del año mostraba Nicaragua en el centro de la escena también se fue, ¿no? O desapareció momentáneamente. Sí, pienso que es un panorama bastante complejo y un desafío muy grande para lo que va a ser la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, y en ese sentido yo creo que el primer punto más importante es hay que dejar de lado toda posibilidad de recrear algo así como la UNASUR, digo en términos de que le va a ser muy complejo hacer un esquema semejante, porque la UNASUR tuvo un contexto específico de acercamiento, si se quiere, ideológico en buena medida entre los países de la región en ese momento, pero además un contexto de bonanza económica y relativa prosperidad para la comparación histórica, que fue la primera década de este siglo, que ya no está más tampoco, ¿no? Entonces, recrear esas condiciones es prácticamente imposible, y a Alberto Fernández le va a costar mucho en el sentido de pensar un esquema parecido. El contrapeso con Brasil que quiso hacer en la vinculación con México, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también es bastante limitado, porque la integración económica entre Argentina y México es bastante escasa, claro, es menor. Y en ese sentido me parece que también en el marco de una revitalización del proceso de lucha de clase como se ve en la región, además de avanzadas de la derecha golpista, va a tener que actuar, yo diría, con una sintonía fina y una dificultad, o atravesado por una dificultad que va a hacer que la cuestión sea bastante difícil de resolver, me da la impresión. Bueno, Santiago, muchas gracias por visitar Reperfilando. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.